Hola, yo soy María Paula Rueda Yepes y estás escuchando los Boomy Podcasts. Agustín, qué gusto tenerte en Boomy. El gusto es mío, Bruni, el gusto es mío. Pues quiero contarte que ha sido una inspiración conocerte, ha sido una inspiración tenerte en este espacio en donde lo que busco a través de Boomy es compartir caminos. Creo que estamos en un momento de la vida en donde ya se ha abierto tanto la perspectiva de que no solo hay que, ¿no?, ser o hacer las cosas de una manera en donde creo que es súper nutricio visibilizar caminos diferentes de gente que se ha realizado, de gente que ha encontrado su propia manera de hacer la vida, y tú me has inspirado en ese sentido. Qué bueno, mil gracias. Sí, los caminos, los senderos, siempre nos ofrecen la posibilidad de ir hacia la izquierda, hacia la derecha, detenernos, avanzar, retroceder para contemplar hacia dónde queremos ir. Los caminos, más allá de que se bifurcan, como nos dice nuestro maestro Jorge Luis Borges, los caminos son enseñanzas que día con día tenemos que aprender a caminar y a volver a caminar. Si tú te paras en un punto determinado del desierto, allí no hay caminos, pero tú eliges tu camino. Si tú vas peregrino en el famosísimo y hermoso Camino de Santiago de Compostela, hay una cruz, hay una guía amarilla, una flecha que te indica, pero tú puedes tomar otro. De todas maneras vas a llegar. Caminar siempre va a ser mejor que estar detenido o en pausa. Wow, caminar siempre va a ser mejor que estar detenido o en pausa. Y quiero preguntarte, Agustín, en ese caminar de tu vida, en donde yo me atravesé en tu camino en un momento, hace poco, hace quizás un mes, el 2 o 3 de marzo, te conocí del 2023 porque iba caminando precisamente por Fernando Montes de Oca. ¿Es donde queda tu librería? Allí queda mi librería, exactamente. Y yo entré y me crucé en este camino maravilloso de literatura que tienes ahí afincada en ese lugar, ese portal que tienes en Fernando Montes de Oca, en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. Y yo me di cuenta cómo al conocerte también se abrió para mí una posibilidad de relacionarme de manera diferente con los libros. Y me tocó tanto que quiero que otros, a través de las redes que yo impulso, conozcan quién eres y cómo los libros te han ayudado a realizarte, a abrir camino hacia adentro también. Entonces, si nos puedes contar un poco quién eres y cómo llegaste a tener este maravilloso portal de sabiduría y conocimiento. Claro, es que los libros son amigos permanentes. Uno puede elegir uno u otro, pero están ahí. Solo es necesario que estiremos la mano para tener un gran amigo inteligente con el cual poder iniciar un diálogo. Pero los diálogos deben de ser, como todo diálogo, amable, profundo y aspirar a que haya reciprocidad, que ellos nos enseñen, pero también nosotros poder enseñarle algo. El diálogo tiene que ver precisamente con ese conocimiento dual, de ida y de vuelta. No podemos estar esperando que por ciencia infusa o por intuición o por ser lectores voraces vamos a aprender y a saber. Sí, es probable, pero hay más. El mundo nos enseña la naturaleza, los viajes, la amistad, y los libros, insisto, son ese camino que se puede abrir hacia la amistad en tiempo presente con amigos de hace años, de hace siglos, o con amigos que en este momento están tratando de comunicarse con nosotros y que ahora por estos medios es probable y mucho más sencillo hacerlo que por la idea del libro. Siempre se ha pensado que los medios electrónicos van a desplazar a los libros. No lo veo así. Los libros son amigos permanentes de siempre.
Es como tú y yo que estamos hablando de un tema que nos compete, que nos interesa, que nos provoca. Pero el puente es ese libro, el puente es ese viaje, el puente es ese camino. Hablar con vivos y con muertos, también con uno mismo. Ese es el gran sentido de los libros, para que nuestros amigos de Brum y Luz nos acompañen en ese camino. Hablar con vivos y con muertos, también con uno mismo. ¿Y cómo empezó tu camino de lector? Cuéntanos un poco de ti. No hemos dicho nada de ti, solo estamos como hablando desde la inspiración que nos trae los libros, pero no sabemos nada de lo que haces en el día a día. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy escritor, pero antes de ser escritor soy lector. Para llegar a ser en un momento dado y tener el deseo de escribir un poema, una crónica, una nota de periódico, primero hay que gustar el placer de la lectura para que ese sea el detonante. Soy escritor, soy periodista, he coordinado suplementos culturales, he ganado premios nacionales de poesía en México, premios internacionales de ensayo en Japón, he publicado 15 libros tal vez, he publicado libros infantiles que en México, en la biblioteca de aula, hay algunos de mis libros y han alcanzado tirajes de 120,000 ejemplares. O sea, la labor del escritor es difundir, la labor del periodista es difundir, la labor del periodista es darle sentido a lo actual, a lo inmediato. La labor de los escritores es de tener una pausa del tiempo eterno y lograr ofrecérsela al lector y, de ser posible, de bella manera. Porque si no, nos quedamos en el día a día del periodismo, que es una gran ejercicio, la crónica, la nota roja. Eso es vital para poder comunicar los sucesos del día. Para eso están los noticieros. Pero los libros, la poesía, la novela, la filosofía, nos invita a reflexionar un segundo para que de esa reflexión podamos comunicarnos en el tú a tú, en el viva a viva, en el usted a usted, en la viva voz de los que queremos estar inmersos en esta inmensa minoría que es la literatura. Somos muy pocos, pero cada vez somos más, día con día somos más. Somos esos millones que compramos libros y que vemos una librería y nos sentimos seducidos y queremos entrar de inmediato. Y no sabemos si vamos a comprar, a leer, a solo observar, pero que nos invita. Esta es la provocación que ejercen los libros, que todos los que pasan por ese portal que se llama La Torre de Lulio, una librería en la Colonia Condesa, entran, quieren tomarse una foto, quieren ver cuál es el misterio que los atrae de tal manera que se acercan. Yo veo que puede ocurrirle a jovencitas, a grupos de personas mayores que se detienen y mira, lo primero es decir, mira la sorpresa, mira libros. Y ya a veces yo participo y les digo, los libros son amigos, no muerden, pasen ustedes. Ya, y se hace la invitación. Entonces, en ese sentido de lector que soy, del escritor que soy, del periodista que soy, mantengo un programa diario de televisión de lunes a viernes, de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, y se llama Buenos Días. Es en radio en 690 AM en México. También se puede escuchar, por supuesto, en todas estas redes que nos ayudan para la comunicación. Pero más allá del periodismo, más allá de la lectura, más allá de la escritura, siempre, queridos amigos, amigas, está el deseo de dar un paso más para acercarnos a quién, tal vez a nosotros mismos. El que no llena su mundo de fantasmas se queda solo. El que no llena su mundo de amigos se queda solo. El que no llena su mundo de reflexiones sobre sí mismo se queda solo. Y la soledad puede ser mortal, aunque hay soledades creativas. Solo de soledad y solitario y solo, pero feliz. Bueno, hay que entender en qué modulación estamos nosotros
en el proceso del escritor, en el proceso del lector, que son lo mismo. Un lector escribe cuando lee. Un escritor aspira a tener un lector para que el diálogo de su comunicación se dé con ese lector y solamente con ese lector, aunque es plural el mensaje de cada uno de los textos que uno escribe. Y ese encanto es el que provoca el mundo de la cultura, más específico, el mundo de la literatura, todavía más específico, el mundo de la poesía y todavía más, el mundo de la palabra. Palabra que son flores, que son frutos, que son actos. Palabras. Ay, qué refrescante es escucharte y haciendo alusión a lo que dices, quiero contar cómo descubrí a esta mi nueva poetisa favorita, que es Enriqueta Ochoa, gran poeta. Yo entré a tu librería exactamente jalada por por eso digo que tienes un portal, como por ese magnetismo que trae. En realidad es una librería muy sencilla, no es como que uno diga, pues es que es una puerta que tiene algún estímulo visual diferente a muchos libros, pero tuve la suerte de querer cruzar ese umbral. Me acuerdo muy bien que tú estabas teniendo una conversación intensa con unos amigos sobre algo de la vida política de México. Y yo me detuve un momento y dije, ¿será que entro? ¿No entro? ¿Estaré interrumpiendo? Pero dije, pues las puertas están abiertas, voy a entrar. Las puertas están abiertas y hay un camino, hay un pasillo. Ese pasillo está creado precisamente como una invitación. Afuera es afuera, adentro es adentro, pero hay un pasillo que te comunica. Es el famoso entre, es el puente. Palabras que son puentes, personas que transitan ese puente para llegar a las palabras, a los libros. Sí. Y yo entré y miré aquí y allá, no entendía muy bien de qué se trataba la librería, porque en el comienzo llegué ahí buscando un libro que mi mamá me pidió que le llevara, pero ahora le agradezco infinito que me haya pedido ese libro, porque si no, no hubiera llegado a tu librería. Y vi el lomo de este libro de Enriqueta Ochoa y me llamó. Y recuerdo que me acerqué a ti cuando ya vi que tenías disponibilidad y te pregunté quién era ella, y lo que más me encantó de entrar a tu librería es que me mostraste a Enriqueta, o sea, me hablaste de ella, me hablaste nada más de este libro, sino de su obra, de su manera de caminar, me hablaste de los otros libros que tenían, me dijiste los libros te escogen, y como que ya ahí entendí, porque estaba dudosa lo que tú dices, ¿no? Uno entra a una librería y no sabe si va a comprar o no. A mí particularmente me pasa que de repente entro con una cierta reserva porque digo, no necesito más libros, pero cuando vi este libro dije, pero claro que lo necesito. Su poesía me produjo, te lo dije, lo mismo que me produjo el Preludio 998 de Johann Sebastian Bach, que es como una apertura en el corazón cuando lo leí. Y lo que más me cautivó de esto que hablas, de este hacer amigos, de este encontrarnos en la palabra, es que justo después de escuchar esa conversación, o más bien de presenciar que tenías una conversación intensa, vi cómo seguían siendo amigos y cómo me abrieron el espacio a escucharme, de dónde venía. No solo eso, me abrieron el espacio, sino además me recomendaron otros autores, me recomendaron otra poesía, y entendí en ese momento bello de entrar en contacto con ustedes tres, porque tienes dos amigos más ahí, cómo se podían unir desde la palabra aunque no estuvieran de acuerdo, y cómo me podía integrar yo en ese momento a través del amor por los libros y la poesía. Claro, es la comunidad lo que hace que esa seducción de ese portal de la música de Johann Sebastian Bach o la música de
Federico Chopin, o la música de tantos y tantos y tantos que con su generosidad nos invitan a pasar, a leer, a escuchar, a bailar, a recitar, a contemplar. Sí, y esa relación que provocan las librerías, las galerías, las iglesias, los auditorios, cuando los poetas leen en voz alta, en voz viva, se reúne un grupo de amigos para escucharlos. Y puedes llamarse Giovanni Quesep, un espléndido poeta colombiano, o puede llamarse Juan Gustavo Cobo Borda, otro espléndido poeta colombiano, o pueden ser los recitales multitudinarios de Gabriel García Márquez, sí, pueden ser todos ellos, pero puede ser también la palabra de Gómez Dávila o la palabra de muchos y muchos más, de Octavio Paz, o la música de Johann Sebastian Bach, o la música que nos invita al baile, a la viva de Medellín a Cartagena y de Bogotá. Ese sentido de la reunión, ese sentido de la comunidad, es la que permite que se integre en presente, porque la poesía y la cultura siempre están en presente. Hablamos de Johann Sebastian Bach y lo tenemos aquí en presente. No decimos que es un músico que vivió hace muchos años y que tuvo que trabajar mucho tiempo y ser parte de las iglesias para poder componer semanalmente. No hablamos de eso. Hablamos del impacto de belleza que nos proponen las partitas o sus sonatas o toda esa música que se nos impregna en la piel y es otra piel, como una piel de cebolla que se va agregando y que nos va haciendo más fuertes y que la comunidad, esa inmensa minoría que somos en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México, en Francia, en España, en Norteamérica, esa gran comunidad se va agregando hoja a hoja. Es como esa fronda de los árboles. Vemos un árbol y contemplamos la belleza de una de sus flores, de sus plantas, de sus frutos, pero nos alejamos y vemos el bosque y solamente sentimos una especie de imantación hacia el misterio, de gozo ante lo indecible, de sabiduría ante eso que sabemos que es real y que podemos entender o comprender, pero tal vez no definir. Los poetas dirían, delante de la luz cantan los pájaros. Y ya, los poetas Qué definen, bello. los poetas dicen, los poetas saben. Y mi librería, amigos, amigas, es una invitación, lo sabe nuestra Brumiluz, es una invitación ¿a qué? A participar, a ser comunidad, a ser gregarios, a ser una sociedad cada día mejor, una sociedad buena. Sí, la maldad está cabrona, pero tenemos que saber que tenemos que no poner resistencia, sino crear una nueva comunidad que permita que hablemos como amigos, qué es lo que somos, aunque nos hayamos visto solamente un par de veces. Eso me impactó mucho de tu bienvenida. Y quiero saber un poco de esos impactos de belleza que dices que de repente vienen y nos mueven. ¿Qué impactos de belleza has tenido tú últimamente a través de, o en la vida, a través de diferentes escritores y poetas? Cuéntanos qué libros te han marcado. Son muchos, porque soy un lector voraz. Durante 7 años viajé por todo México, y una noche no dormía, una sí y una no, una sí y una no, para poder leer todo lo que yo quería leer. Sabía que era una especie de catarata en el abismo, que era una locura, casi, pero también sabía que solamente así iba a poder tener acceso a esos pequeños frutos de la inteligencia, de la belleza y del placer que son los libros. Un libro para mí emblemático es un libro de un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia, y el libro se llama Viajes por la América Ignota. Viajes por la América Ignota son los viajes de un periodista del periódico Excelsior, donde yo trabajé después, y esos viajes, más allá de señalar la importancia
política o económica que puedan tener los países americanos, que todos son grandiosos y todos son majestuosos y todos tienen que ofrecernos, nos contaba el pequeño hallazgo de haber disfrutado una fruta, de haber encontrado una calle con 4 casas de colores y con unos perros brincando aquí y allá, de ver cómo puede el viento revolotear la camisa de un hombre o las faldas de una mujer, cómo podemos sorprendernos ante la belleza del choque de la luz que se va filtrando entre los árboles y nos ofrece casi un encaje, un organigrama, un cuadro de luz y sombra, de belleza. Y ese libro, Viajes por la América Ignota, de Jorge Ibargüengoitia, es eso. Es un libro divertidísimo porque nos cuenta anécdotas, chistes, bellezas, pero sobre todo nos cuenta eso, belleza de los países americanos, de México a Brasil, de Brasil a Colombia, de Colombia a Argentina, de Argentina a Nicaragua, o sea, se pasea por toda la América. En ese contexto era un viaje que le había pedido el periódico que hiciera ese escritor, y lo hace de una manera tan generosa que lo iba publicando semana a semana, semana a semana en el periódico Excelsior, y después se reunió en un libro en Joaquín Mortiz que se llama Viajes por la América Ignota. Lo importante es que cuando yo leí y compré ese libro, yo debería de tener alrededor de 14 o 15 años. Y un tío mío, que era un panadero, tenía una panadería, llevaba a sus sobrinos a trabajar un rato los domingos, me les pagaba, vamos a decir, 100 pesos o $1 o una moneda, pero con esa moneda fue lo suficiente para comprar mi libro. Y con eso me compré mi primer libro, Viajes por la América Ignota. De allí se inició el camino ignoto, generoso, de los viajes, que he sido un viajero y que he sido un lector. Cada libro es la posibilidad de un viaje. Y esa es solo la relación que tuve con un solo libro. Pero cada uno de mis libros para mí es entrañable. Te podría hablar, como te he hablado de este libro, de las crónicas del Sochantre, de Álvaro Cunqueiro, o de muchos y muchos, de Boumil Raval, Una soledad demasiado ruidosa, o de un libro mexicano como El Pedro Páramo y El Llano en Llamas, o de los hermosísimos libros de Álvaro Mutis que nos hablan de esa Colombia entrañable que Gabriel García Márquez quiso contar, pero que dejó que la contara mejor Álvaro Mutis, o al revés, el chisme de que Álvaro Mutis le platicó esa anécdota a Gabriel García Márquez porque él contaba más sabroso. Esos chismes son reales. Y nosotros los lectores, cuando encontramos esos libros, cuando encontramos esas anécdotas, cuando encontramos esos caminos, cada página, cada guión, cada línea es un camino, y nos detenemos a disfrutarlo o continuamos y somos aventureros en el viaje de la vida. Y precisamente por esto es tan rico escucharte, porque es evidente, por lo menos para mí, que seguramente me he leído un tercio, mucho menos, una décima parte de lo que has leído, y aún así, y aún así te percibo tan amable, tan dispuesto desde tu universo de letras, de conocimientos y de experiencias, tan dispuesto a acompañar y a tomar de la manita a quienes estamos explorando. Y quiero preguntarte en este camino, ¿cómo has hecho para que los libros y lo que haya pasado baje de aquí, al corazón y a las manos? Porque eso es lo que veo que encarnas. Sí, es que todo libro es un objeto. Puede ser un objeto bello o puede ser un objeto inútil. Si nosotros abrimos el libro, lo convertimos en un objeto gozoso, útil, generoso. Pero no podemos quedarnos solamente con la idea ególatra de que yo soy un gran lector y voy a leer más libros que el de al lado o menos que el de allá. No, cada libro es una fruta. Y si las frutas nos gustan, las compartimos. Me gusta que en mi librería haya higos, pan, queso, vino.
Y cuando los amigos llegan, les invito. ¿Quieres un higo? ¿Quieres unas nueces? A veces no invito el vino porque si no se hace la tertulia más grande y empieza el delirio. Pero también invito vino y café y agua, por supuesto. Que se dé la tertulia, la reunión. Las librerías son esos no lugares, insisto, no lugares a los que uno no sabe por qué va, pero va. ¿Sí? No lugares. Nadie dice voy a ir a una librería a ver si encuentro un libro y a una persona que me invite unos higos, una nuez y a ver si hay 4 amigos más y nos sentamos a platicar de quién sabe qué. Nadie piensa eso, pero todos tenemos la eterna y muy recóndita sensación en el corazón de a ver si encontramos. ¿Qué? No Sí. sabemos, pero sí encontramos. Tú nos encontraste y nosotros te encontramos. Y gracias a eso estamos platicando, mira, a distancia, ya nos veremos allá o acá. Eso no importa. Es esa posibilidad de encontrarnos, es ese puente. Los libros y las palabras son puentes. La amistad es un puente cariñoso que nace desde el corazón y hacia el corazón se ofrece, que se ofrece desde el corazón y regresa al corazón, siempre cargado de emoción, de amor, de generosidad, de paciencia. También puede ser de inquietud y podría ser de violencia, pero hay que entonces seleccionar como un gran cernidor, como una gran canasta. Y yo quiero llenar mi canasta de higos, de mangos, de aguacates, de bananos, de piñas, de agua, de amistad, de belleza, de sonrisas, para compartirlas con todos. Muchas gentes dicen, ay, es que eres poeta. No, soy un hombre que aspira a que todos podamos comunicarnos. Y si podemos leer poesía, hagámoslo. Y si no podemos leer poesía, no importa, también hagámoslo. Porque si hablamos en este sentido que estamos haciendo en este momento, ya estamos creando ese puente, ese camino, esa pequeña relación poética del presente. Detente instante, eres tan hermoso. Este instante que se detenga, este acto de belleza. La vida es eso, es el camino que tenemos que elegir. No ser malandrines, no ser salvajes, no ser violentos, no ser agresivos, no utilizar la usura como una forma miserable para quitarle el pan al de al lado. No, hay que ofrecer, si tenemos medio pan, pues damos un cuarto de pan al otro. Y si somos 4, pues cada quien tendrá una migaja de placer y de belleza. Qué bello eso que dices. Y me hace pensar que me haces replantear un poco esto que digo de Mbumi, que compartiendo mis caminos y los caminos de otros, deseo que cada uno encuentre el suyo, pero creo que un poco escuchándote lo que encuentro es que tu no lugar, tu portal de amistad y de letras, me transforma a través de esta charla en cómo encontramos caminos colectivos para unirnos, para hacer puentes. Ya no es nada más mi camino, sino es nuestro camino de encuentro, nuestro camino que no descarta esas inquietudes, reflexiones, necesidades individuales. Pero como dices tú, ¿no? Al tener una canasta de frutas, de pan, de vino, de higos, nos alimentamos todos y puede ser un camino compartido hacia esa realización, ¿no? Individual y colectiva. Sí, sin duda. Es que tenemos que aspirar a ese acto de colectividad, aún entre nuestras pequeñas o grandes sociedades o círculos de relación. Si uno está bien, qué mejor que sean 3. Y si 3 están bien, qué mejor que sean 9. Y si 9 están bien, qué mejor que sean 81 y así exponencial. Y no si uno está bien, voy a estar bien solamente yo. En esa codicia y en esa envidia y en esa estulticia. No, el amor es compartir. El amor, nunca sabemos lo que es el amor. Nunca sabemos lo que es la amistad hasta que la vivimos. Sí. Ese es el encanto del amor. Ese es el encanto de la amistad. Por supuesto, hay relaciones que se rompen. Pues si se rompió, qué pena se rompió.
tratemos de iniciar otra. Y esto no quiere decir que seamos inconsecuentes, no. Logremos crear una comunidad lo suficientemente sana con nosotros mismos para que nuestra gente, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia, porque uno no elige a la familia, pero sí elegimos a nuestros amigos. Y los libros son nuestros amigos. Y las frutas son nuestros libros, son nuestros amigos. Y la botella de agua que ofrecemos o la copa de vino que brindamos siempre es la mejor, la que tenemos en la mano. Y por eso he querido invitarte para este 23 de abril, celebrando el Día del Libro, porque me parece que traes este mensaje del libro encarnado, del libro bajado a la vida, del libro como puente de conexión, del libro como amigo y no como un pretexto para ensimismarme más, ¿no? Y alejarme más del otro y encumbrarme más en un lugar de experticia, sino todo lo contrario. Y por eso me inquieta tanto, en el buen sentido de la palabra inquietar, ver diferente a lo que he encontrado a veces en académicos, ¿sí? Y no solo en académicos, en la academia. Yo estudié música, yo estudié guitarra clásica y empecé con el simple amor por la guitarra y pensé que yendo a la academia ese amor iba a florecer y por el contrario se volvió más gris porque había tanta estructura y a veces tan poco corazón que diferente a generar un diálogo y un puente, lo que generó en mí fue una desconexión que he tenido que reparar durante muchos años. Entonces, me pregunto si esta conexión que tú has tenido tan viva, tan colorida, tan real, tan fructífera con la lectura, con la literatura, en general con la palabra, ¿ha pasado por la academia o ha sido un camino que has venido descubriendo libro a libro, viaje a viaje, experiencia a experiencia? No, es un libro, es un camino, es un viaje alejado de la academia. La academia me parece magnífica para los académicos. Los que quieran hacer ladrillos siguen haciendo ladrillos. Los que quieren hacer casas bellas ofrecen arquitectura del placer. La diferencia es, si vamos a escuchar a Leo Brauer, a Gilberto Gismondi, a Juan Helguera, estos amigos están lejanos a esa idea de la academia. Tuvieron que ofrecer en un momento, como parte de su trabajo personal, como parte de su trabajo académico, clases, ciclos, conferencias, pero lo íntimo, el fuego, ese fuego que Prometeo robó, ese fuego que nos da vida, está afuera de las academias, de las universidades, de las escuelas. Sí podemos acercarnos a esos ámbitos para encontrar gente, amigos, curiosos, que están en la misma tesitura o que están intentando tocar la misma nota que nosotros. Yo creo que ese es el encanto de la academia, de la congregación, de la posibilidad de encontrar seres, amigos, pensantes, sensibles, que aspiran a tener esa relación con la cultura, con la pintura, con la música, con los libros. No, yo me mantuve alejado de las academias por cuestiones propias de economía nacional y sobre todo de economía personal. A la edad de 14, 15 años, mi padre sufrió un accidente violentísimo. Tuve que dejar la escuela secundaria. Es cuando me fui de vago 7 años y pude ganar dinero y mandarle a mi familia, siempre haciendo actividades que me gustaban. Nunca de malandrín, nunca de fascineroso, nunca de malviviente, no. Creando cosas que me gustaban para podérselas ofrecer a mis gentes. Luego hice periodismo, luego fui agente de ventas, como Álvaro Mutis. Luego hice muchas cosas, como hacen muchos escritores, como Arreola. Hasta di clases en las universidades, vamos. Pero esa es otra cosa. Lo importante es que el camino nos elige. Uno elige el camino. Cuando uno entra a la librería, por lo regular los libros nos eligen. Ese libro de Enriqueta Ochoa te tocó porque era
una aparente portada extraña, o porque el color rosa en ese momento te encantó, o porque estaba más gordo que los otros. Vete a saber por qué. Sí, es que Sí. no sabemos, pero son las frutas. ¿Por qué en un momento dado, en una frutería, eliges mejor un mango a un durazno? O un durazno mejor a un higo, o un higo mejor a una papaya, o compras todo y lo pones en tu canasta, pero luego en tu casa prefieres en la mañana tomarte un café, un higo, tal vez una rebanada de melón. Y digo tal vez porque podrías atrabancarte de higos ese día solamente, o solamente zamparte 3 mangos deliciosos y que la miel te escurra. Ese sentido en la academia nunca se va a lograr. En cambio, ese sentido en la vida es el que utilizamos día con día. Los niños lo hacen así, quieren comerse todos los mangos y su mamá académica le dice, no, porque te va a hacer daño, nada más cómete uno. Y ahí empiezan las grandes terribles frustraciones de los niños, de los adolescentes que somos nosotros. Entonces vemos la academia como una posibilidad de orden. Ah, qué bueno. Mm. Pero la vida, además del orden, tiene belleza, imaginación, caminos, inquietudes, desasosiegos, que nos diría Pessoa, y muchas, y muchas, y muchas cosas más. Cuando el Buda, el Siddhartha, elige otro camino al que tenía, lo hace ¿por qué? Por curiosidad, por inquietud, por deseo, por apagar los deseos, por Mm. compartir ese primer impulso de belleza. ¿Por qué lo hace? Y así como lo hace Siddhartha, lo hacemos nosotros cuando tomamos, vuelvo al ejemplo del higo, de la copa de vino o de la copa de agua. ¿Por qué elegimos eso? Si somos conscientes, vamos a saber que preferimos tener libros, higos, vino, caminos. Si somos ordenados, podemos tener títulos académicos, grados y posgrados y muchas cuestiones de esa naturaleza, que además, si las personas que utilizan eso disfrutan con ello, bienvenido. Fantástico. Hagamos el puente entre la academia y el delirio de los artistas, o hagamos el puente ordenado de los artistas académicos con el delirio de los maestros de las escuelas que tratan de provocar el encuentro luminoso o luzbélico con sus primeros o últimos alumnos. Wow. Mm, en relación a eso que dices, quiero preguntarte algo. A veces me siento como una niña frente a los libros y quiero leer una hojita de este, 30 de aquel. Eh, de repente me comí algo y digo, "Ah, ya no me supo tan bien", y lo suelto. Y he tenido un juicio interior de mi madre académica, debe ser, introyectada, que yo me tengo que terminar los libros, empiezo uno y tengo que terminarlo. ¿Qué piensas tú de esa manera de relacionarnos con los libros? ¿Y cómo ha sido para ti esa relación? ¿Te pasa esto? ¿Siempre terminas? ¿Cambias? Si soy un lector, fíjate qué paradoja, soy un lector muy ordenado. En el caos mayor, soy un lector muy ordenado. En la librería que tú conociste, debo tener unos 22,000 libros a mi disposición. Vamos, Sí. soy el dueño de ellos. Vamos, son míos en el sentido orgánico, míos, míos, por el placer de tener míos 2 libros o 22,000, eso no importa. Pero entonces imagínate lo que puede ocurrirle a una persona que está allí, que tiene todas esas posibilidades, esos caminos. ¿Cuál elegir primero para leer? ¿A Álvaro Cunqueiro, a Álvaro Mutis, a Borges, o a Shakespeare, a Dante, a Cervantes, o a Newton, o a Eliot, o a Joyce, o a Poe, o a quién? ¿A quién elijo? Ordeno mis libros, voy pasando la mano por ellos cuando estoy solo, los acomodo. No olvidemos que es una librería.
trato que estén siempre bien ordenados, aunque sea un caos mi librería, que tengan un precio para que veas si te puede ser seductor o no, y que estén sin marcas, sin rayones obscenos, con plumines rojos, naranjas, verdes, que eso es como una agresión. La diferencia entre el tatuaje que nos podemos hacer, ese lo elegimos nosotros, pero no tenemos por qué tatuar a un libro, que él de por sí ya nos está ofreciendo libertad, no el sentido carcelario del tatuaje. El tatuaje es una marca para nosotros, pero nosotros elegimos el tatuaje, el que sea. O también podemos elegir no tatuarnos. No tatuemos a los libros. Bueno, una vez que yo elegí mi libro, el que sea, pero releo mucho, entonces es complicadísimo. Tengo 22,000 libros en la librería y en bodegas y otras librerías debo tener, vamos a decir, 300,000 ejemplares. Bueno, Wow. ya eso se llama locura. Eso es locura, sí. Sí, es que yo lo sé. El Cervantes, el Quijote, inició con la locura de los libros de caballerías. Entonces, yo para poner orden, escribo. Estoy frente a mi máquina de escribir, mi computadora o mi cuaderno. Cuando escribo poesía lo hago manuscrito. Y abro un libro que me seduce. Digamos, compro 20 o 50 libros. Los reviso, los limpio, les pongo precio. Y hay alguno, puedo separar 2 o 3 que me seducen. Abro, y si es un poema, leo los primeros versos. Y si esos poemas, ese poema, esos versos me encantan, me seducen, me atrapan, lo cierro y lo separo para darme la oportunidad de leer ese libro. Y dentro de esos 10, 20, 30 libros que compré, separo 2 o 3. Pero diario puedo comprar 100 libros. Entonces se me van acumulando. Entonces vuelvo a leer otro de esos libros. Y si es una novela, leo un fragmento. Henry Miller decía que tenía que abrir el libro y otorgarle 3 minutos de lectura a la página que había caído en azar abrir. Si esos 2 o 3 minutos que le regalaba al libro o que el libro le regalaba a él son lo suficientemente encantadores, es como cuando uno reconoce el amor, uno reconoce lo que desea. Entonces, ese libro es tuyo, ya es tu libro. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Toda la biblioteca se forma de esos libros que ahí los tienes y que estás leyendo o que ya leíste o que sabes que vas a leer o que ya lo terminaste y que lo vas a volver a leer o que está la tentación, la hermosísima tentación del misterio porque está ahí esperándote. El encuentro es latente, permanente, como un péndulo. Ven, luego, Total. luego, llego, no, sí, voy. Eso es para mí. Pero si inicio un libro después de esta primera criba, normalmente lo termino. Porque ya dejé que la seducción me atrape, ya hice otra selección, ya lo puse en mi biblioteca, ya creé los suficientes pretextos para que al final, cuando entre al plato de higos, lo disfruto. Entonces, en donde te tomas más tiempo es en seleccionarlo, en dejar que ese primer encuentro sea más contundente, haya como mayor, ahí sí como la conquista. Sí, es como una conquista, es como un acto visual, es un reconocimiento. A lo mejor la portada me encanta y cuando lo abro no me dice nada. Cierro el libro y lo dejo. Ahora, en mi librería solamente vendo libros que a mí me gusten. No soy un censor, soy una persona lectora. Entonces, aspiro a que sean de la media hacia arriba. Y es más lo que no vendo que lo que sí vendo. No vendo libros técnicos, no vendo medicina, no vendo derecho, no vendo administración, no vendo. Vendo poesía, vendo literatura, vendo ensayos literarios, vendo música, vendo partituras, vendo el placer de la palabra. Eso es lo que intento. Biblias, religión, libros de budismo, libros de viajeros, libros de derviches que cuando cantaban sus canciones alguien las apuntaba y ahí se van traspasando día con día. Canto y vendo eso, no libros de administración, no,
no sé administrar mi vida. Y tu librería, ahora que te escucho, un poco es así, ¿no? En ese orden y en ese caos. Hay un pasillo que está perfectamente despejado y hay otro que tiene una silla hermosa dorada en donde parece que estuvieran diseñados por un director de arte, la escena, porque están sobrepuestos un montón de libros y es tan perfectamente estética la imagen que es como que ese arrume tiene un sentido también. Y que uno no pueda pasar por ese pasillo también trae como una magia implícita, como el misterio, ¿no? Es como que hay una franja de la librería que tiene como un caos misterioso y otra que te deja entrar. Sí, es que aspiro a eso. Siempre jugué a que soy un aspirante a santo. Aspirante. Nunca voy a ser santo. Aspirante. Siempre he sido un aspirante. Y mi librería aspira a atrapar por la magia y la belleza a los inocentes lectores, a los emocionados de la belleza, a los inquietos del misterio, a los que buscan la palabra, a los que ofrecen la palabra. La librería está llena de sillas, de montones de libros, pero el principio, como muy bien lo viste, es un pasillo organizadísimo, Sí. perfecto, libro con libro. Ahí no hay duda. Te estoy No. invitando. Hay un orden al caos. Hay Wow. un orden al caos. Pásale, Me por gusta. favor. Entra, por favor. Disfrútalo, por favor. Eso es para ti. Y la invitación está abierta a todas las personas que pasan por esa librería, por ese portal. Pasan. Y se los digo, esta librería cobra sentido cuando llegan los lectores. Si no, pues es como mi biblioteca, es como mi casa. Cuando los lectores entran, se da el primer encuentro, no conmigo, sino con los libros, con los Mm, espacios, que sí. están esperando ser tocados, ser llevados, ser elegidos, como pequeños duendes, aluches, ángeles, angelitos que están esperando que llegue una persona y los tome y se los lleve, como el libro de Enriqueta Ochoa Rosa que te trajiste. Sí. Tú Eh, eres la eh, mano eh, del tañidor, que es un ensayo precioso que hace Oden, la mano del tañidor, que tañe, mm. ¿ves? De todas maneras, creo que la ñapa es encontrarse contigo en la librería. Y, y quiero preguntarte cómo decidiste hacer una librería en todo ese peregrinaje de vida desde que sales de casa a buscar el sustento, a leer, a dormir una noche sí y otra no, y encontrar tus propios caminos y tus propias bifurcaciones. ¿Cómo decides, cuándo decides hacer una librería? Por medio de la amistad. Tengo un amigo librero español, probablemente sea el librero más importante de libros de viejo del mundo, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto. Yo soy un humilde aprendiz, aspirante a santo, comparado con otros amigos libreros, comparado con otros amigos lectores. Mm, El mínimo y dulce Francisco de Asís nos enseña el acto de la humildad, y ese gran librero, gran escritor, gran editor se llama Abelardo Linares y tiene una librería, ya no la tiene, Renacimiento, en Mateos Gago, en Sevilla. Es un editor impresionante, es un coleccionista de libros feroz, y con él compartí varias aventuras. Fuimos a comprar libros a Cuba, a Brasil, a Argentina, a la Ciudad de México. Y un día me dijo, como amigos, porque nos conocimos, yo ya hacía periodismo en ese tiempo en el Excelsior, y él fue a buscar a otro amigo español en el Excelsior, en el periódico, y fuimos al café y ahí nos encontramos. Y empezamos a hablar de literatura, pero al final se decantó la lectura y se decantó la escritura y se decantó la plática para hablar de poesía española contemporánea. Y ya nos quedamos platicando. Yo era la primera vez que lo veía, Abelardo Linares, y me dijo, oye, te invito a tomar un café, porque ya la tertulia se estaba terminando, se terminaba a las 9 en esa librería, y me dijo, te invito a cenar, te invito a un café, una copa. Vamos a seguir hablando de poesía. Ah, vamos, por supuesto. Para no hacerles el cuento largo, él tenía una soberbia librería
pero muy humilde, muy humilde. La mía es excesiva comparada con la que él tenía en Wow. Mateos Gago en Sevilla. Tenía unos poquitos libritos. Tú entrabas y como decías, este es Renacimiento, esto es Abelardo Linares. Pero Abelardo Linares era el monstruo, el artífice. Y yo empecé a comprar libros para él por amistad. Me dijo, toma, te dejo $1,000, cómprame libros del exilio, ¿puedes? Sí, claro, pero siempre ando en librerías. En ese tiempo todavía no era librero. En ese tiempo yo tendría alrededor de 27 años. Ya trabajaba en el periodismo, al cual llegué de rebote, porque yo no quería hacer periodismo. Yo era poeta. Y los poetas son poetas, no quieren andar haciendo periodismo, por favor. Pero tuve que hacer periodismo. Y fue anécdota divertida, rara, extraña. Y terminé haciendo periodismo todos los días. Hubo un tiempo en que hice 2 notas diarias para el Excelsior, 2 notas diarias. Labor de perros, terrible, muy placentera, pero de perros. Entonces, platicando con mi amigo, me dio $1,000, por decir algo, y nos volvimos a ver a los 6 meses. Y le dije, toma, aquí están tus libros. Ah, qué bueno, tómate otros $1,000, te sigo comprando. No son para ti. No, ¿cómo crees si somos amigos? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo me estás pagando esto? No seas cabrón. No te estoy pagando. Cómprate libros tú también. O sea, es que yo tengo mis libros. Sí, ya sé que tienes tus libros, pero es que los libros son tan generosos que aún para el que no sabe le dan para vivir. Y yo le había Wow. comprado cosas muy atractivas. Entonces me dijo, por favor, toma, gástatelos. O si no, ahora que te invito a Cuba, vamos a Cuba a comprar libros y gástatelos tú, son tuyos. Entonces, la amistad se hizo muy fuerte y un día que yo estaba haciendo periodismo en otro periódico, Innovaciones, Televisa había comprado el periódico y yo no me sentía muy a gusto. Y yo sabía que ya estaban a punto de correr a varios amigos y le pedí a mi director que si no me podían liquidar, que yo prefería separarme del periódico. Muy generosamente me dijeron, sí, claro. Y le dije a mi compañera en ese tiempo, bueno, ya no voy a ser periodista. No, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ella también trabajaba en el periódico. Yo voy a poner una librería de viejo. Ay, Agustín, nos vamos a morir de hambre. Pero con mucho gusto le digo, voy a poner una librería de viejo. Y la librería de viejo la inauguré el 18 de noviembre, porque el 18 de noviembre cumplo años. Oh. Entonces, preferí que fuera ese día que se abriera de 1995. Allí dejé de hacer periodismo diario, profesional, serio, impreso. Y ahora hago periodismo radiofónico, que es una manera de hacer lo que estamos haciendo tú y yo, hablar, platicar, comentar. Pero el de la escritura se terminó allí. Puse mi librería con los libros de mi biblioteca allí en la colonia Condesa y me fue estrepitosamente bien. Nunca supe por qué. Pues llegaba la gente, platicaba con la gente, como estamos hablando tú y yo, les decía los libros y les vendía. Mi amigo Abelardo Linares se enteró. Agustín, ¿que pusiste una librería? Sí, puse una librería. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué te tenía que avisar, Abelardo? Bueno, te hubiera mandado unos libros. Él acaba de comprar en las Américas, en Nueva York, una librería que se llama así Las Américas, 1,000,000 de libros. 1,000,000 de libros. Entonces, él cuando se enteró de esto, me mandó un container lleno de libros. 15,000 libros, algo así, que llegaron a mi librería, La Torre de Lulio, de la Colonia Condesa, en la calle de Nuevo León, no donde estoy ahora, la Colonia Condesa, en la calle de Montes de Oca. Dije, ay, qué bonito, ya llegaron más libros. Bajé, los acomodé. ¿Cuánto te debo, Abelardo? No, es que los regalo, somos amigos. Los libros ofrecen esa generosidad. Tú y yo podemos hablar 3 horas y no te voy a decir, oye, me debes 100 pesos porque platiqué contigo 3 horas. Nunca. Los libros son dar, ofrecer, regalar. Ese es el trabajo de la amistad. Ese es el placer de la amistad, los trabajos y los días. Y yo luego he ayudado a amigos a abrir librerías y como una especie de cariño, homenaje, recuerdo de mi amigo que sigue vivo y al que veo con frecuencia, pues yo ando regalando libros. Pon una librería y te regalo 5,000 libros. No. No es que nos estorben, ¿no? Es que queremos que haya cada vez como una ola de placer, de felicidad, de cultura, de amenidad, de solidaridad,
entre la gente. Y los libros son esos puentes, que son esas palabras, que son flores, que son frutos, que son cantos. Palabras. La comunidad se engrandece cada vez que uno de nosotros lee un libro. Somos una inmensa minoría, llena de placer y de belleza. Somos una inmensa minoría muy generosa, o al menos que aspira a ser muy generosa, como los aspirantes a santos, que solo quieren ser aspirantes y nunca santos. Qué belleza. Quisiera hablar contigo tanto tiempo, pero voy a ir cerrando por una razón, y es que quiero honrar tu generosidad al darnos este espacio. Y así como has sido de amplio y a mí también me has regalado libros, me regalaste este Haikus 100 Cantos a Valle de Bravo, que es un lugar muy hermoso para mi historia espiritual, mi aspiración a santidad. Se ha afianzado y se ha afincado mucho. El sentido del regalo tiene que ser elegir y seleccionar algo que podamos compartir y disfrutar ambos. Sí. Entonces quiero hacer visible algunos de los libros que yo tengo. Lastimosamente no tengo uno de los que compré en tu librería, porque se lo regalé a mi amigo que ha sido caminante del Camino de Santiago en 2 oportunidades, y sé que es un camino que lo ha marcado mucho. ¿Le regalaste este? Ese, de Inoportuna Muerte, sí. Ese sí, es el Camino de Santiago de Compostela, este libro. Sí. Entonces, de los que yo conozco, ya sé que son muchos, pero está este que es un libro de poemas en donde siempre mencionas al desierto. Está fraguado desde el centro del desierto, es decir, el paraíso. Y está este otro libro de poesía. Es mi primer libro publicado para distraer a Epifanio. Epifanio es un monstruo de la inteligencia, es un cátaro del siglo IV, es el hijo de Basílides y de Sofía, aunque eso es teología o escolástica, ¿no? Ahí estoy hablando de poesía, pero hay una piedra de toque que nos enseña lo que es eso. Entonces, de estos libros, es un libro de poesía, de estos que yo conozco por lo menos. Imagino que hay otros que me quedaron por puertas leyendo tu biografía, a pesar de que miré y también te escuché en el fonógrafo y vi algunas de tus pláticas en radio. Quiero que nos cuentes algo sobre alguno de estos libros, el que tú elijas, de cómo fue concebirlo, de cómo fue escribirlo. Ya. Vamos Amarlo. a hablar, si te parece bien, sobre el de Virikuta, que lo puedes mostrar a tus amigos, a tus compañeros, este libro Virikuta. Uh-huh. Virikuta es el desierto del 14 en México. Es el lugar sagrado de los huicholes. Es el espacio donde se da el Ikurijá, el peyote. El peyote probablemente sea el anteógeno, la carne divina de Dios, la carne de la naturaleza, para hacernos volar o reflexionar o viajar. Es otra manera de poder viajar. Es una planta muy humilde, muy humilde. Es un pequeño cactáceo que está en el desierto, que casi no se ve porque sobresale 4 o 6 centímetros de la zona del desierto. Y el venadito, se le llama también el venadito azul, porque siempre se baja a pastar o a beber agua en la falda de la pequeña colina o montañita que hay en los desiertos, en el desierto del 14. Es endogámico, es decir, solamente nace en esa zona del desierto de México y un poco hacia el norte. Hay muchos peyotes, pero ese peyote, el Williamson poporera, que es un nombre botánico solamente ahí, y es probablemente la planta más divina que la divinidad nos haya entregado.
No quiero comparar y decir que es más que la ayahuasca, no quiero comparar y decir que es más que los hongos, no es comparación. Cada camino es un camino que nos otorga eso, pero el peyote, el icurijá, el jículi, el venadito azul, es la planta sagrada de los dioses, no la planta sagrada de los hombres, la planta sagrada de los dioses. Y se la pueden otorgar a los hombres si van a buscarlo. El peyote vas y lo tratas de encontrar. Si vamos 4 o 5 personas, aunque yo sepa lo que es el peyote, yo les digo, el peyote es así, 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 ya. Hay que ir a buscarlo. Ojalá encuentres un peyote para ti. Ya te platiqué lo que es, ya te dije lo que es, ya te señalé lo que te puede ofrecer. Y el peyote es el camino mayor de los dioses. Y yo un tiempo viví en el desierto, 4 meses. Me alimenté de peyotes, de frutas, de agua y de chocolate, porque es muy, muy amargo, muy amargo. Lo muerdes y te agarra el paladar y la boca y te la estruja de tanto amargor, pero después te hace volar, te hace entender el cielo, te hace ver la Vía Láctea, y en el desierto del 14, pues no hay construcciones, no hay luces, no hay edificios, no hay ciudades, no hay la Ciudad de México, la ciudad de Bogotá, de Cali, de Medellín, no está Buenos Aires, no está Río, es el desierto, el desierto. Solo estás tú con Dios, si es que quieres acercarte y puedes acercarte a Dios. Entonces de repente entra el peyote y es exponencial. Tus sentidos crecen 1.000.000 de veces, no una vez más, 1.000.000 de veces. Y olfateas, y saboreas, y miras, y sabes que el paraíso está en ti, no por medio del peyote, sino porque tú elegiste ser receptáculo del paraíso. Es como en esas pilas de agua bendita, donde ponen el agua y solamente la santifican y es un agua bendita. Eso es el peyote. Tú eliges. Y no estoy extrapolando ni estoy haciendo aquí un sincretismo religioso, bárbaro o pagano o al revés. No, es la selección de estar en Viricuta, el paraíso de los huicholes, donde el maracame es el cantor, el maracame es el que dice, es el que enseña, es el que guía, es el que sabe y ha caminado un paso más que tú. Eso es el maracame, un paso más que tú. Y te va llevando de la mano, va platicando contigo y te cuenta las anécdotas. Entonces yo, como un humilde maracame, cuento lo que fue el desierto, y al final en ese libro otro amigo que también estaba en el desierto, porque para hablar del desierto, para hablar de la belleza, hay que haber contemplado la belleza, hay que haber estado en el desierto. Y este amigo maracame cuenta de una viricuta mental. Hay que sacar a Viricuta y ponerla en nuestra mente para que nos acompañe en Colombia, en Brasil, en Portugal, en Belén, en México. Eso es lo que Agustín Jiménez, el poeta, aspiró a hacer en Viricuta, en el libro que tú tienes. Y es un libro que se presentó en Venecia, en Italia. Tuvo un gran éxito porque es un libro bilingüe, español-italiano. Lo tradujo otro amigo poeta, Stefano Strasabosco. Le encantó. De hecho, mis libros siempre van saliendo, no sé por qué, porque nunca le toca a una editorial para decirle, señor, ¿me publica un libro que tengo de poemas? No, nunca he hecho eso. Ni el primer libro que viste para distraer Epifanio, ni este último que acabo de escribir, que se llama Viricuta. El primero lo publicó una gran editorial, la UNAM, en México, en la que sea probablemente la mayor colección de poesía exacto para distraer Epifanio. Ese me hizo la selección, prólogo, la pintura es de Marco Antonio Montes de Oca, un gran poeta mexicano. Entonces, este de Viricuta, mi amigo lo leyó en manuscrito y me dijo, yo lo quiero traducir y yo lo quiero publicar. Ah, bueno, amigo, pues hágalo usted, tradúzcalo y publíquelo. Y tiempo después ya me llevó mi libro Viricuta, que tiene una característica. Una selección de muy pocos ejemplares, de 50, vienen acompañados de una foto tomada en el desierto, que te enseña a volar, como espero que mis poemas
acompañen a volar a alguno de los lectores que lo tengan y que tú tal vez puedas compartirle en tu espacio Brumiluz a tus compañeros, a tus compañeras. ¿Y nos podrías leer de postre de este delicioso festín de palabras, nos podrías leer algún poema? Si te parece bien, vamos a leer el primero y el último poema. Ah, mira, aquí está la foto. En mi libro sí tengo la foto. Wow. Pero ahí alcanzo a ver. Más arriba, súbelo un poquitín. Eso ahí. Wow. Es que este es mi libro que trae la foto y me lo dedicó el poeta que me lo tradujo y el poeta que me hizo el epílogo y todo eso. Si te parece bien, vamos a leer 2 poemas, el primero y el último, o tal vez otro del medio, porque ahí habla de ese camino. Perdón, como te habrás dado cuenta, me quito los lentes porque no veo, tengo leyendo 50 años. Entonces, este libro tiene un epígrafe de un escritor italiano, argentino, mejor será decir argentino-italiano, que se llama Antonio Portia. Y el epígrafe dice, una cosa sana no respira. Antonio Portia. El primer poema dice, sombras que son desierto, que son luz. Llegar a la hora del alba o del ángel. Saber que los caminos se bifurcan, que los jardines son concéntricos, que se asolagan en el llano de las ánimas. Mirar la Vía Láctea, atolondrados, y saber, por ciencia infusa, que los venaditos azules solo se ofrecen a los santos inocentes que creen en el milagro. Espíritu de águila en vuelo, Huericatema, enséñame el camino. Ahora voy a leer uno de la parte de en medio, el poema 21, si te parece bien. Aquí lo estoy viendo. ¿Sí? Sí, Dice, aquí está. poema 21, elevar el cántico, encontrar la rosa del desierto, disfrutar el don de la paciencia, mirar en la noche el humilde destino y el resplandor de la ebriedad de las estrellas, escuchar la respiración de la tierra calcinada, quemada, dura, de súbito, saber que Icuri ya está en ti y que todavía estás vivo, danzar, elevar el cántico, iniciar la plegaria. Y Es como que te termino. transporta ahí a ese lugar. Es que la idea es precisamente que la palabra te transporte, te lleve, te acompañe, te señale, te guíe, te indique. Toda esa posibilidad que las palabras pueden dar. Y el último poema del libro Viricuta es el poema 37. Dice, mazorca de la abundancia, Tellari, espíritu de águila en vuelo, Huericatema, venadito azul de la falda de la montaña, árbol armado en la luz y en los sonidos del silencio, madera para alumbrar el camino del corazón del desierto, miriada de estrellas para regalarle al peregrino el regocijo necesario para ser feliz. Atado de años que en la noche resucita para otorgar el milagro al viajero fervoroso. Icuri sagrado, danos la paz. Qué bello, gracias. Y acabo de sentir lo mismo que me pasa cuando me encuentro con este portal de luz, belleza y
sabiduría de un alma y de un corazón abierto a la vida, al amor, a Dios y a los demás. El sentido es eso. Te agradezco la invitación, te agradezco que tengas la luz que compartes, te agradezco ser reflejo y espejo y camino para que alguno más se sume a esta aventura de vivir y de intentar ser felices, estar en paz, en la belleza, en el amor, en la armonía. Para todos. Gracias a ti, Agustín. Es un placer conocerte mejor, un poquito más. Y espero volverte a ver pronto Cuando gustes, por cuando gusten los camarita. amigos, ya saben dónde estamos, en la Colonia Condesa o en tu portal, que se acerquen y que estemos de alguna manera en relación por medio de la imagen y la palabra, de la palabra y la imagen. Logremos crear ese puente del cual vamos a salir beneficiados todos, todos. La comunidad es lo que le da sentido a la vida. Así es. Gracias por ilustrarnos cómo los libros son puentes para esto que dices, para tejer caminos, para tejer puentes y para hacer comunidad. Muchas, muchas gracias. Aquí en la descripción voy a dejar los links de interés de tu librería, La Torre de Lulio, de tu programa, El Fonógrafo, ¿no? ¿Qué otros links de interés es importante tener para conocerte, para seguirte? Yo creo que De esos tus dos, libros. porque el de la librería, es que no olvidemos que la realidad también es águila o sol, que es una moneda mexicana que se avienta, luz y sombra. En el programa hablo de actualidades políticas, a veces sucesos muy rudos, matanzas, asesinatos, violencia, que Colombia, México o Brasil, por decir solo 3 países latinoamericanos, hemos vivido y vivimos. Ahí me cuesta más trabajo hablar de poesía porque mis compañeros y mis gentes brincan, como que a veces he tenido que decirles, ¿no? He tenido que decirles, si no entienden de que estamos hablando de poesía, creo que estamos hablando en idiomas diferentes. Aprendan a escuchar poesía. Ay, Agustín, bueno, uno es economista, uno es periodista, uno es psicóloga, otro es historiador. Cada uno desde nuestras atalayas tratamos de moldear, fabricar un pequeño espacio para contener la belleza y ofrecerla, y para contener la violencia y repudiarla. Más allá de la política que puedan tener nuestros países, más allá de la miseria que las drogas nos ofrecen, más allá de la usura que la economía nos apabulla, desde nuestros espacios tratamos de ofrecer y contener todo eso. Entonces, tal vez si me escuchan en Cambio 1440, no es cierto, ese era otro programa que ya no tengo, en Buenos Días, en el fonógrafo, se llama Buenos Días, el fonógrafo, y tiene una cortinilla muy bonita que dice, música ligada a su recuerdo, porque era una estación de radio que escuchaban y escuchan los viejos. Y para terminar, te digo y les comento a nuestros amigos, yo acepté colaborar en el fonógrafo porque mi madre escuchaba el fonógrafo. Y cuando me invitaron a trabajar ahí, me sentí con la, ¿cómo señalar? Con la responsabilidad social, moral, estética, ética y familiar de decir que sí, porque mi madre escuchaba el fonógrafo. Música ligada a su recuerdo. Entonces, ahí me van a encontrar. O en mis libros, que tal vez no llegan a Colombia. Sí se pueden comprar en Ave Books, 2 libros, el del Camino de Santiago y otro de Artaud, este otro libro. Estos sí se pueden comprar en Amazon y cosas así. Sí, Los lo vi. otros son libros agotados, ediciones ya fuera de circulación, que solo tiré 1000 libros y ya se agotaron. Solo los libros sobreviven. Wow. Pues
Tendremos que saber entonces más de ti a través de estos medios para conocer tus libros que ya están agotados. Claro, pero ya poco a poquito haremos uno o haremos una reedición y lo mandaremos para que entre tus amigos se pueda Que así sea. distribuir. Y cuando vaya a México traeré los que pueda. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Un abrazo enorme desde las montañas frías de La Calera, Cundinamarca. Un abrazo desde este espacio para ustedes, para ti en especial, y en especial para todos los amigos y amigas que nos acompañen y nos escuchen. Gracias por escuchar a este humilde poeta mexicano, aspirante a santo. Gracias.